Parte 2 de 3. Dones sobrenaturales. Bilocación. Es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Algunos teólogos dicen que en uno de esos lugares está solo en apariencia, pues su ángel toma su lugar. Sea como fuere, este es uno de los dones en que más sobresalió el Padre Pío, pero solo referiremos dos casos. Hacia fines de 1919, el Padre Pío estaba un día quitándose los ornamentos en la sacristía, y había un señor que lo miraba fijamente. El hombre decía: «Sí, es él, no me equivoco». Cuando la gente salió, se acercó a él, se puso de rodillas y llorando le dijo: «Padre Pío, gracias por haberme salvado de la muerte». El Padre Pío le puso la mano en la cabeza y le dijo: «No a mí, hijo mío, sino a nuestro Señor y a la Virgen dale las gracias». Después estuvieron hablando unos minutos. Al salir, algunos le preguntaron qué había sucedido y relató: «Yo era capitán de infantería y un día en el campo de batalla, había un terrible fuego. Cerca de mí, vi un fraile pálido, de ojos vivos y bellos, que no tenía el distintivo de capellán y que me llamó diciendo: «Capitán, aléjese de ese lugar. Venga aquí». Voy hacia él y en ese momento en el lugar donde estaba primero, explotó una granada que abrió un gran hoyo. Si hubiese estado allí, hubiera volado por los aires. Quise agradecerle al fraile, pero ya había desaparecido. Otro colega, ese mismo día, me contó que un fraile le había salvado también de un grave peligro de muerte, y lo mismo dijeron algunos soldados. Entre ellos había uno que dijo que era el Padre Pío, el santo del convento de San Giovanni Rotondo, que se hacía ver en los campos de batalla. Y yo, por curiosidad, más que por fe, vine a ver si el fraile que me había salvado era él, porque tenía su figura bien grabada en mi mente. Ahora que lo he visto, pueden imaginar mi sorpresa y la gratitud que siento por él. Soy feliz de haberle podido agradecer personalmente y de besarle sus manos sagradas. Anota el padre Dámaso de Sanelia Appianisi, superior del convento. Diversos pilotos de la aviación angloamericana, de varias nacionalidades y de diversas religiones, que durante la Segunda Guerra Mundial, después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para cumplir misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho clamoroso. Cada vez que en el cumplimiento de sus misiones militares se acercaban a la zona del Gárgano, cerca de San Giovanni Rotondo, veían en el cielo a un fraile que les prohibía tirar allí las bombas. Foggia y casi todos los centros de la región de la Puglia sufrieron repetidos bombardeos, pero sobre San Giovanni Rotondo no cayó ni una bomba. De este hecho fue testigo directo el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que entonces formaba parte del Comando de Unidad Aérea, cooperando en Bari con las fuerzas aliadas. El general Rossini me contó que entre ellos hablaban de ese fraile que se aparecía en el cielo y hacía que sus aviones volvieran atrás. Todos los que lo oían se reían incrédulos, pero, como el episodio se repetía y con pilotos diversos, intervino el comandante general en persona. Tomó el comando de una escuadrilla de bombarderos, para destruir un depósito de material bélico alemán, que estaba precisamente en San Giovanni Rotondo. Todos estábamos curiosos de conocer el resultado de aquella misión. Cuando la escuadrilla regresó, todos fuimos de inmediato a pedir información. El general americano estaba desconcertado. Contó que apenas llegaron cerca del pueblo él y sus pilotos, vieron surgir en el cielo la figura del fraile con las manos levantadas. Las bombas se soltaron solas,
cayendo en los bosques, y los aviones dieron vuelta atrás sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era aquel fantasma a quien los aviones obedecían misteriosamente. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con las llagas, considerado un santo, y que quizás podía ser él. El general, incrédulo, dijo que apenas fuera posible iría a comprobarlo. Después de la guerra, el general, acompañado de algunos pilotos, se acercó al convento de los capuchinos. Apenas entró en la sacristía, se encontró con varios religiosos entre los que reconoció de inmediato a quien habían obedecido los aviones. El padre Pío se le acercó, y poniéndole la mano en la espalda, le dijo: «Así que eres tú, quien nos quería matar a todos». El general se arrodilló delante de él. El padre había hablado como de costumbre en el dialecto de Benevento, pero el general estaba convencido de que había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se hizo católico. Perfume sobrenatural. Era una manifestación de la presencia del Padre Pío. Así le dijo a Cleonas Morcaldi en 1922, cuando le preguntó qué significaba el perfume. Fueron muchísimas las personas que sintieron el perfume, incluso a muchos kilómetros de distancia de su convento. Era una manifestación sensible de su presencia en bilocación en lugares distantes. El padre Tarcisio suyo lo sintió muchas veces. Una vez tan fuerte que le preguntó: «Padre Pío, ¿de dónde viene este perfume?». Y respondió: «De la sangre». El padre Agustín, en su diario declara: «Cada cierto tiempo siento el perfume, y algunos días más frecuentemente». El padre Pellegrino, que fue su superior, manifestó: «Personalmente, he notado el perfume». Había dos tipos de perfume. Uno era el de la sangre de las llagas, que era un olor a sangre, pero no desagradable. El otro era un perfume sobrenatural que he sentido dos veces. Una, en el año 1953, y la segunda, la noche de la muerte del Padre Pío, mientras lo vestíamos. Yo y el doctor Sala nos dimos cuenta de lo extraordinario del hecho. No puedo decir de qué tipo de perfume se trataba, pero era intensísimo. El padre Rosario de Aliminuza afirma que sintió el perfume que emanaba de su persona, durante 3 meses continuos. Dice: «Saliendo de mi celda, que era contigua a la del Padre Pío, sentía ese perfume especial que no sabría definir». El padre Rafael, que tantos años vivió en el mismo convento que el Padre Pío, certificó: «En el coro, durante el rezo del oficio divino, a veces se advertía un perfume particular que emanaba de las llagas de sus manos sangrantes. El mismo perfume lo advertí más de una vez en su celda, cuando iba a hablarle de cualquier asunto. Una tarde, después de la cena, mientras toda la comunidad iba al coro, el Padre Pío, que había pasado en esos momentos, dejó tras de sí una estela de perfume que inundó todo el corredor. El padre Anastasio, que me precedía, se volvió y me dijo: «Rafael, siente, ahora ha pasado el Padre Pío que ya está a la puerta de su celda». Vivir sin comer. Algo que admiraba a los médicos, era cómo podía sobrevivir casi sin comer ni lo mínimo indispensable. El padre Dámaso de Sanelia a Pianici dice: «Una vez estuvo sin comer durante 20 días». El padre Agustín aseguraba que apenas comía unos 20 gramos de alimento cada 24 horas. Fray Modestino afirma que un día le dijo el Padre Pío: «Hijo mío, ruega por mí. Tengo el vientre hinchado y me duele. Hoy he comido solo 30 gramos de alimento. El mejor favor que me puede hacer el superior es el dispensarme de comer».
Lo más maravilloso es lo que él contaba con gracia para hacer reír a sus hermanos, pero que fue un hecho real. Durante una enfermedad se pesó y pesaba 83 kilos. Al restablecerse, luego de 3 días sin haber tomado ningún alimento, pesaba 86 kilos. Había engordado 3 kilos sin haber comido nada en esos 3 días. Esas son las maravillas de Dios, que alimenta el cuerpo de los santos solamente con la Santa Comunión, dijo el Padre. Este milagro lo declaró en el proceso su superior, Padre Rafael. Por eso no es de extrañar lo que refiere el 5 de mayo de 1956 el Padre Carmelo Durante, con ocasión del Simposio Internacional de Afecciones Coronarias. El doctor británico Evans declaró: para nosotros los médicos, el Padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad y, por otra parte, las que recibe nutriéndose tan poco, al límite de la sobrevivencia. Hay que pensar también en la sangre que pierde todos los días, como él mismo ha testificado, y se prueba en el examen de las vendas del costado. Así que, por la fuerza del principio científico, de las calorías necesarias para la existencia humana, y de las leyes que regulan el equilibrio físico-psíquico del organismo, para nosotros los médicos, está biológicamente muerto. Dicho de otro modo, humanamente es imposible que un hombre pueda sobrevivir en esas condiciones, y que pueda trabajar sin descanso todos los días. Fiebre altísima. Algo incomprensible para los médicos era constatar que tenía fiebres altísimas que a cualquier ser humano lo hubieran llevado a la tumba. El doctor Giorgio Festa, después de haber visitado al Padre Pío con el doctor Romanelli, declaró que había presentado fiebre de hasta 44 grados. El Padre Paulino afirma que cuando el Padre Pío estaba en el cuartel, se rompían los termómetros que le ponían para medirle la fiebre, pues solamente marcan hasta 42 o 43 grados. El Padre Ezequías Cardone certifica que el último domingo de agosto de 1945, el Padre Pío estaba en cama con fiebre. Su superior le ordenó medirse la fiebre y el doctor Avenía le dio el termómetro. Después de pocos segundos, se rompió por el excesivo calor. El médico confirmó que se había roto por la presión interna del mercurio, pues el Padre Pío no había hecho ningún movimiento extraño. El Padre Paulino en sus memorias certifica que, siendo superior en diciembre de 1916, cayó el Padre Pío enfermo. Dice: mi extrañeza fue grande cuando, al retirarle el termómetro de baño, vi que la columna de mercurio había alcanzado los 52 grados. El Padre Pío decía que esa altísima temperatura se debía a que estaba ardiendo por dentro, de tanto amor a Dios y a los demás. Por eso, podía seguir viviendo por la gracia de Dios. Conocimiento sobrenatural. El Padre Pío tenía el don de conocer las conciencias de sus penitentes, y también otras cosas, que sólo podía conocer por obra de la gracia de Dios. Muchas veces, según lo manifestó en algunas ocasiones, lo sabía, porque se lo decía su ángel. Un día subieron a San Giovanni Rotondo 2 hijas de un doctor de San Marco in Lamis. Su padre les había prohibido besar la mano del Padre Pío para no contagiarse de su enfermedad. Las dos, viendo que todos besaban la mano del Padre Pío, para no ser menos, se acercaron, pero el Padre Pío les dijo: no, obedeced a vuestro padre. Las pobres se pusieron coloradas, y maravilladas de que el Padre Pío supiese algo que a nadie habían manifestado. El cardenal Giuseppe Siri contaba el 23 de septiembre de 1972. Recuerdo un hecho personal. Un día recibí del Padre Pío un telegrama, sin haberle pedido nada,
en el que me exhortaba a tomar cierta iniciativa en un problema, en el que estaba dudoso hacía mucho tiempo. No recuerdo haber hablado de esto a nadie. No pude comprender cómo él lo sabía. Me llegó el telegrama y me señaló el camino. Lo seguí y todo llegó a buen término. Nina Campanile, hija espiritual del Padre Pío, escribió en sus memorias del Padre Pío, que en 1917 su madre se enfermó gravemente. El médico de cabecera no estaba, y la visitó otro doctor que le diagnosticó pulmonía doble, y mandó que le aplicaran sanguijuelas. La señorita Nina fue a pedirle oraciones al Padre Pío y él le dijo, que pulmonía, ni pulmonía. Lo que tiene es malaria. Nina corrió a su casa, le quitó las medicinas que tomaba su madre al igual que las sanguijuelas, y al llegar el médico de la familia, reconoció que se trataba de malaria. Por lo que con un tratamiento adecuado se curó en poco tiempo. Otros dones sobrenaturales, que se manifestaron en la vida del Padre Pío, fueron el don de profecía, levitación, éxtasis, luces sobrenaturales. Y fueron muchos los convertidos por el Padre Pío, algunos solamente con verlo celebrar la misa. La misa. Eran tantos los que querían asistir a su misa, que el Padre Pío trastornaba los horarios de los hoteles, regulaba los de los autobuses y atraía cada día a primeras horas de la mañana, a gentes que se apretujaban en la pequeña iglesia del convento. Para todos era una experiencia de fe que los emocionaba y fortalecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados, incluso protestantes de distintos países, iban a verle celebrar la misa. El escritor Guido Piovene, que asistió a la misa del Padre Pío, escribió: El Padre Pío celebra la misa en un estado de éxtasis y arrobamiento. No un arrobamiento inmóvil, porque se alternan sentimientos diversos. Las manos, que durante el día cubre con unos medio guantes, están desnudas en el altar y manifiestan la gran mancha rojiza de los estigmas. Se ve que le duelen y especialmente sufre, al arrodillarse como lo pide el rito, agarrándose al altar, pues una sombra de dolor físico aparece en su rostro. Está claro que revive en su cuerpo y alma el sacrificio de Cristo. Más que una misa, el suyo es un coloquio con Cristo. Los sentimientos diferentes, de alegría o angustia que se notan en su rostro, son suscitados en él, por los hechos en que participa. He visto al Padre Pío sacarse de la manga un pañuelo, usarlo y después dejarlo sobre el altar. Su misa es, al mismo tiempo, trágica y confidencial. Celebrar misa es para el Padre Pío un acontecimiento capital de cada día. En otros momentos, ora y confiesa. Duerme poco, come algo de verdura y un vaso de cerveza. Sus ocupaciones son celebrar la misa, confesar y orar. Ellas constituyen en él un valor de función pública. Nino Salvaneschi escribió sobre la misa del Padre Pío. Nunca un hombre de Cristo pudo haber celebrado con mayor sencillez a ejemplo de Cristo, cuando rezaba en Galilea. Palidísimo, los ojos medio cerrados como el que está viendo una luz demasiado intensa, el Padre Pío celebra la misa como si llegase de una humanidad superior a la nuestra, celebrando en aquel altar sencillo, y casi tosco, a través de una atmósfera de otro mundo. A su derredor la gente de San Giovanni Rotondo llena la iglesia. La gente se sienta hasta las gradas debajo del altar. No cabe duda, cuando este hombre celebra la misa, está verdaderamente con Dios. El Padre Carmelo, hablando de la misa del Padre Pío en sus últimos 4 años, manifiesta: la misa duraba de 35 a 40 minutos. He visto cómo aquel sacerdote de Cristo revivía y ofrecía con él el sacrificio del Calvario.
Parecía no percatarse de las luces, de los flash de los fotógrafos, de todo lo que ocurría en torno a él. Ensimismado totalmente en Dios, miraba la sagrada hostia con sus grandes ojos, de los que parecía salir fuera toda su fe y su amor. Se movía sobre sus pies doloridos. Con frecuencia se enjugaba las lágrimas con un pañuelo blanco que el sacristán tenía siempre a mano. A veces no lograba contener y dominar la emoción interior, y además de las lágrimas, temblaba su voz y toda su persona. Algunos forasteros decían: por fin he asistido a una verdadera misa. Y eso que la decía en latín, pero se notaba con claridad que no era él el único que asistía en el altar. Le asistían presencias invisibles. El padre Vicente de Casacalenda declaró: uno no se cansaba de mirarlo. Allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión. Parecía que había nacido para celebrar la misa. Cuando levantaba la patena y el cáliz, las mangas bajaban un poco y dejaban ver las llagas de las manos. Sobre ellas se posaban las miradas de todos. Y después de la consagración y de la elevación, se advertía algo insólito en su rostro. La gente decía: parece Jesús. Y nadie puede olvidar aquel grito: Señor, no soy digno. Se daba golpes de pecho y eran tan fuertes aquellos golpes que causaban maravilla. La gente contenía su respiración cuando llegaba la comunión. El divino crucificado se unía a aquel pobre fraile, crucificado como él. La Virgen María. Su amor a María era como el de un hijo enamorado de su madre, ya que no podía vivir sin ella, que se le aparecía frecuentemente y a quien veía visiblemente con Jesús durante la misa. A ella le dirigía constantemente sus oraciones, con su arma favorita contra el demonio, el rosario. En 1959, la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegó a San Giovanni Rotondo, cuando él estaba muy enfermo. El padre Agustín escribió en su diario, el 8 de septiembre de 1959. El padre Pío atribuyó su curación a la Virgen de Fátima, cuando vino el 5 de agosto. Él le dijo a la Virgen, con su corazón ardiente de amor, y cuando el helicóptero con la imagen de la Virgen daba algunas vueltas sobre el convento antes de partir: mamita mía, desde que has llegado a Italia he estado enfermo, y ahora que te vas, no me dices nada. En ese momento sintió una fuerza misteriosa en su cuerpo y dijo: estoy curado. El padre Pío decía: la Virgen vino aquí, porque quería curar al padre Pío. Declara el padre Alessio Parente: en los últimos años de su vida, el padre Pío se hacía lavar la cara por mí o por el padre Honorato. Una tarde le dije: padre, yo no he estado nunca en Lourdes, vayamos juntos a ver a la Virgen. Y me respondió: no es necesario que vaya, porque a la Virgen la veo todas las noches. Yo entonces le sonreí diciendo: ah, por esto es que se pone guapo y se lava la cara por la tarde y no por la mañana. Y él no respondió, pero sonrió. En su habitación tenía una imagen grande de la Virgen que colgaba de la pared, a los pies de su cama, y mirándola se dormía como un niño. El niño que espera el beso de su madre antes de dormir. Según el padre Rosario de Aliminuza, el padre Pío era la personificación de la oración. Era un hombre de oración permanente. En los pasillos del convento siempre estaba con el rosario en la mano, y las noches, en que casi no dormía, las pasaba también rezando el rosario. Afirma el padre Tarcisio Suyo, que una vez le preguntó al padre Pío cuántos rosarios rezaba cada día, y le dijo: si las cosas van mal, unos 30 rosarios. 2 días antes de morir, a quien le pedía que le dijera algo, respondía:
amen a la Virgen y háganla amar. Reciten el rosario y recítenlo siempre, y háganlo cuanto más puedan. Una tarde, al ir a acostarse, no encontraba su rosario para rezarlo durante las horas de descanso. Entonces, le pidió ayuda al padre Honorato, diciéndole, «Dame el arma». A veces repetía, «Quisiera tener una voz potente, para invitar a todos los pecadores del mundo a amar a la Virgen. Pero como eso no está en mi poder, pediré a mi angelito cumplir por mí ese oficio». Casa Sollevo della Sofferenza. La Casa Sollevo, Casa Alivio del Sufrimiento, fue una obra gigantesca, que el Padre Pío pudo realizar con la gracia de Dios, y la ayuda de millones de personas del mundo entero. Cuando el Padre Pío comenzó las obras, hasta sus propios hermanos religiosos pensaron que era una utopía, y que hacer un hospital en aquella zona precaria era, desde todo punto de vista, algo inconveniente por decirlo menos. La Casa Sollevo della Sofferenza nacía el 9 de enero de 1940. Aquel día se reunió el Padre Pío con 3 amigos, hijos suyos espirituales, y constituyó el comité de fundación. El fundador era el Padre Pío, secretario el Dr. Guillermo Sanguinetti, y directora de organización interna la señorita Ida Seis. El Padre Pío dijo: «Esta tarde comienza mi obra terrena. Os bendigo a vosotros y a todos los que colaborarán en esta obra, que será cada vez más grande y bella». La primera piedra fue bendecida por el Padre Pío en la primavera de 1947. El 19 de mayo de 1947 comenzaron a preparar el terreno, con explosivos en la pétrea montaña. Y desde el principio, comenzaron a llegar ríos de dinero para la obra. Tuvo que pedir al Papa la exoneración del voto de pobreza, para poder ser el administrador del dinero, lo que le concedió gustoso el Papa Pío XII. Un paso importantísimo en la ejecución de las obras de la Clínica Sollevo, llamada la Catedral de la Caridad, fue el apoyo brindado por Barbara Ward, redactora del periódico The Economist de Londres. Llegó a San Giovanni Rotondo a conocer al Padre Pío, y vio que con 20 trabajadores estaba abriendo un camino para la construcción de la gran obra. Preguntó y el Padre Pío le respondió que necesitaban unos 400 millones de liras. Ella le pidió que rezara por una gracia especial. Era católica, pero su novio era protestante y quería que se convirtiera. El padre respondió: «Sí, si el Señor quiere, se convertirá. Y si el Señor quiere, ahora mismo». La señorita no quedó satisfecha con la respuesta, pero al regresar a Londres se dio con la sorpresa, que el mismo día y a la misma hora en que ella habló con el Padre Pío, se había convertido y bautizado su novio como católico. Ella reconoció que era un milagro, y como agradecimiento, le pidió al novio ir a visitar y agradecer al Padre Pío personalmente. El novio, comandante Jackson, australiano, era consejero delegado de la UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, una organización surgida en 1943 para ayudar a las naciones en necesidad, ya liberadas. Le dijo al Padre Pío que si consentía en dar a la clínica que quería construir el nombre de Fiorello LaGuardia, exalcalde de Nueva York, él podía presentar su proyecto para pedir ayuda. Así fue como, por providencia de Dios, le fueron asignados el 28 de junio de 1948 para la clínica 400 millones de liras, que fueron enviadas al gobierno italiano, quien al final se quedó con 150 millones, y solo dio por partes 250 millones. Cuando Barbara Ward y su esposo Jackson regresaron en 1950 a San Giovanni Rotondo a visitar al Padre Pío, se dio con la sorpresa de que en la capilla de la clínica,
Había un vitral con la Virgen María que tenía su propio rostro. Había sido una idea realizada por Angelo Lupi, pues todos la consideraban como la madrina de la clínica. En 1951 se habían gastado en la obra 450 millones de liras, con los aportes de gente de todo el mundo. El 24 de julio de 1954 comenzó a funcionar, abriendo al público los servicios ambulatorios. El 10 de mayo de 1956 se internó el primer enfermo. Desde principios de 1957 ya estaban habilitadas 300 camas, que estaban siempre ocupadas. En 1972 ya había 900 camas disponibles y fueron hospitalizados 19.462 enfermos. Actualmente tiene 2.000 camas disponibles, y es clasificado como Hospital General Provincial de carácter privado, con autonomía administrativa. El Padre Pío, por testamento del 11 de mayo de 1960, nombró al Santo Padre como heredero universal de todos los bienes de la clínica, dependiendo así de la Santa Sede. El secretario de Estado del Vaticano es quien nombra al presidente o director administrativo. La obra fue constituida oficialmente como Fundación de Religión y Culto, reconocida por el Estado italiano. Mientras el Padre Pío estaba vivo, visitaba frecuentemente a los enfermos de la clínica. A veces, les daba la bendición eucarística, y en algunas pocas ocasiones, les celebró misa. Algunos testigos refieren milagros patentes realizados por el Padre Pío en algunos enfermos. Algo interesante de anotar es que el Padre Pío quería que fuera, no un hospital como cualquier otro, sino una casa, un hogar clínica, un lugar donde los enfermos se sintieran a gusto y estuvieran fortalecidos con los auxilios de la religión. Decía el Padre Pío, en el enfermo está Jesús que sufre. En el enfermo pobre está Jesús 2 veces. Y quiso que esa clínica fuera de lo mejor. Por eso, actualmente es uno de los mejores hospitales de Italia, que va en vanguardia, con todos los adelantos modernos de la ciencia. Grupos de oración. El Padre Pío fundó grupos de oración en el mundo entero. Su origen fue la llamada a la oración que el Papa Pío XII hizo el 27 de octubre de 1940, en plena Guerra Mundial. Dijo así: ordenamos que en todo el mundo, el 24 del próximo mes de noviembre, se eleven públicas oraciones a Dios. Esperamos que todos los hijos de la Iglesia secunden nuestros deseos, para formar un inmenso coro de almas orantes, y el Señor nos conceda su misericordia. Esta petición de oraciones, precedida y seguida de otras más, halló eco en el corazón del Padre Pío, y así empezó a organizar los grupos de oración, como una manera de responder a los deseos del Papa. Él deseaba que los grupos de oración fueran semilleros de fe y hogares de amor, en los que Cristo mismo debía estar presente al hacer oración. Estos grupos debían estar aprobados por el obispo y dirigidos por un sacerdote. El 4 de mayo de 1986, con ocasión del Congreso Internacional de los Grupos de Oración, la Santa Sede aprobó los estatutos de los grupos de oración. El Padre Pío tuvo la suerte de morir el día en que estaban reunidos en San Giovanni Rotondo miles de miembros de los grupos de oración en un Congreso Internacional, el 23 de septiembre de 1968. En esa fecha existían ya 740 grupos de oración en 20 países distintos, con un total de unos 100.000 afiliados. Otras obras. Las obras del Padre Pío siguen adelante por medio de sus hijos espirituales. Después de su muerte, se construyó una casa para sacerdotes ancianos o inválidos, y un monasterio de religiosas capuchinas de clausura. El famoso Vía Crucis de San Giovanni Rotondo,
obra del escultor Francesco Messina, fue inaugurado el 25 de mayo de 1971. En este monumental Vía Crucis, está representada la figura del Padre Pío en la quinta estación, ayudando a Jesús a llevar la cruz, como un nuevo cirineo. Por algo, Jesús le había dicho en varias ocasiones: te asocio a mi pasión. Otras obras promovidas por él fueron el Santuario de Santa María de las Gracias, inaugurado en 1959, y una nueva iglesia para 10.000 personas. En 1987 el Papa Juan Pablo II inauguró varias obras. Según la revista Voce di Padre Pío, de octubre de 1995, para esa fecha ya se habían erigido más de 165 monumentos en honor del Padre Pío, y no solo en Italia. También en otros países como Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Venezuela, Bélgica y Ucrania. Su muerte. El 21 de septiembre de 1968, se sintió mal y no celebró misa, solo le dieron la comunión, porque estaba extremadamente débil y cansado, con un fuerte ataque de asma, que le impedía respirar. Por la tarde saludó a la gente desde el coro. Había una inmensa multitud reunida en San Giovanni Rotondo, con motivo de celebrar el Congreso Internacional de los Grupos de Oración al día siguiente, día 22. El día 22 el Padre Pío quiso celebrar la misa sencilla, como todas las mañanas, pero el Padre Superior le obligó a celebrar misa solemne con canto para los grupos de oración, que comenzaban su Congreso Internacional. El Padre Pío, aunque muy cansado, obedeció. Estaba muy decaído y cansado, y toda la gente lo aplaudía y gritaba: ¡Viva el Padre Pío! Al terminar la misa y levantarse del sillón, antes de descender las gradas del altar, perdió el equilibrio, y si no lo hubieran sostenido, se habría caído. Antes de retirarse, bendijo a la gente diciendo: hijos míos, hijos míos. Después de dar gracias por la misa quiso ir a confesar, pero debió retirarse, porque estaba muy débil, blanco como un papel, y parecía ausente y lejano de todo. A las 10:30 de la mañana dio la bendición a la multitud, que estaba reunida ante la plaza de la iglesia, desde una ventana. Después se retiró a su celda. En la noche del día 22 el padre Pellegrino, que lo atendía, le pidió la bendición para todos y respondió: sí, bendigo con todo mi corazón a mis familiares, a la casa Sollievo della Sofferenza, a los enfermos, a los grupos de oración y a todos mis hijos espirituales. Y pido al Padre Superior, que les dé en mi nombre esta bendición. El Padre Paolo Covino manifiesta: estuve con el Padre Pío 20 minutos antes de expirar. Fui yo quien le administré la unción de los enfermos, precedida de la absolución sub conditione, y de la bendición apostólica. Estaba muy fatigado y respiraba con mucha dificultad. No respondía a las oraciones y estaba sentado en el sillón donde murió. Estaban presentes el Padre Superior, Padre Carmelo, Padre Rafael, Padre Mariano Paladino y otros hermanos. También estaba el doctor Sala, médico personal, y el doctor Guso, director de la Casa Sollievo, algún otro doctor y 2 enfermeras. Murió repitiendo los nombres de Jesús y María, el 23 de septiembre de 1968. Al morir el Padre Pío le desaparecieron las llagas. El cardenal Corrado Ursi declaró en San Giovanni Rotondo el 25 de mayo de 1971. Ayer por la tarde me decía el Padre Guardián, cuando el Padre Pío murió, a medida que su cuerpo se enfriaba, sus llagas desaparecían de las manos y costado. Los tejidos se iban reconstruyendo y la piel aparecía tierna y fresca. Y es esto, una señal de la resurrección.
Nosotros saldremos de nuestros sepulcros como una nueva criatura, como ángeles de Dios en el cielo. Dios quiso manifestar así la certeza de la resurrección final. Los restos del Padre Pío fueron expuestos durante 4 días a la veneración de los fieles. Según estimaciones fidedignas, pasaron ante su féretro en los 4 días unas 100.000 personas. El día 26 de septiembre de 1968, después de los funerales, fue sepultado en la cripta del Santuario Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, a las 10:30 de la noche. Lo enterraron con el rosario entre las manos. Y en la celda, que ocupó en vida, han escrito estas palabras de San Bernardo: María es toda la razón de mi esperanza. Después de su muerte, su cuerpo incorrupto es visitado continuamente por sus devotos e hijos espirituales. El Papa Juan Pablo II lo visitó en 1987. Son millones y millones los fieles que siguen visitándolo para pedir su ayuda e intercesión. También visitan su celda, el crucifijo de los estigmas, la antigua iglesia donde celebraba la misa en público, el imponente Vía Crucis construido en el lugar y el santuario de Santa María de las Gracias, además de la casa Sollievo de la Sofferenza. El Padre Pío desde el cielo sigue orando por sus hijos espirituales. Un día llegó a decir: si fuera posible querría conseguir del Señor solamente esto: no me dejes ir al paraíso mientras el último de mis hijos, la última persona encomendada a mis cuidados sacerdotales, no haya ido delante de mí. He hecho con el Señor un pacto, de que cuando mi alma se haya purificado en las llamas del purgatorio, y se haya hecho digna de entrar en el cielo, yo me coloque a la puerta, y no pase dentro hasta que no haya visto entrar al último de mis hijos. Después de su muerte, Dios siguió haciendo milagros por intercesión del Padre Pío. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999, y canonizado por el mismo Papa el 16 de junio del año 2002. Sus restos fueron exhumados el 28 de febrero de 2008, y su cuerpo fue encontrado incorrupto. El 24 de abril del 2008, fue colocado en una urna de vidrio, para la veneración de los fieles. Solo a su rostro le han colocado una máscara especial de cera, hecha en Londres, de acuerdo a sus facciones naturales.